La masonería ha sido perseguida por todo tipo de creencias. Por eso, pues, siempre se ha hablado de la masonería como una institución secreta. Personajes como el mismo Chespirito, él era el guionista de todo lo que él planteaba. La numeración de los apartamentos del Chavo, ¿no? Que la bruja del 71, el Chavo del 8, que el H de Chespirito. Nos han puesto un velo de hombres más bien peligrosos, que hacemos rituales con gatos, estamos adorando deidades demoníacas. Efectivamente, Cantinflas lo fue, incluso su patente de hermano masón pues es una cuestión pública. Las órdenes herméticas, las logias, los masones, los Illuminati, símbolos secretos. En este podcast, en este video podcast, usted va a conocer los secretos de muchos de estos grupos. Va a conocer información que no se sabía antes, que tiene que ver con cosas que para muchos no son realmente conocidas. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que los grandes fundadores de América, George Washington, Simón Bolívar, Santander, San Martín, todos hacían parte de logias, de agrupaciones? Vamos a descubrir eso. También símbolos, qué significa el rombo y cosas, por ejemplo, como Chespirito. ¿Por qué es el Chavo del 8? ¿Por qué era la bruja del 71? ¿Por qué jugaban golosa? Hay unos símbolos secretos ocultos ahí y nos los va a contar alguien que conoce muchísimo porque hace parte o hizo parte de estos grupos que además tienen conocimientos muy importantes para la humanidad. Les voy a contar aquí los secretos de estas agrupaciones con el invitado. Por eso usted tiene que ver esto hasta el final, hasta el final, hasta el final. Y estoy nada más y nada menos que con alguien que siempre lo conozco desde hace mucho tiempo, un gran maestro, filósofo. No filósofo solo de la vida, es un filósofo de la vida, pero también es un filósofo de academia, estudió filosofía con unas calificaciones muy altas, tiene una maestría en victimología, es una persona que sabe muchísimo, lo han visto en medios de comunicación analizando también crímenes. Algún día nos deberíamos sentar, aparte de estos temas aquí, a hablar de crímenes. Maestro Hernán Bueno, muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias a ti por la invitación, Esteban. Esperemos que este conversatorio pues agrade mucho a la audiencia y pues que den esos likes, se suscriban y estemos precisamente en esa sintonía de conocer cosas que siempre están entre nosotros y que difícilmente reconoce el ciudadano común. Maestro, usted, aparte de esos estudios en filosofía tan profundos que tiene, porque estaba en universidades y estudiando, conoce muchísimo, podríamos hablar aquí de los griegos, podríamos hablar de muchas otras cosas que hablaremos en otra oportunidad. Usted, aparte de eso, tiene una formación en algo que conocemos popularmente como los masones, en una logia masónica. Sí, efectivamente la filosofía me llevó a ello, ¿no? Porque precisamente cuando estaba estudiando pregrado, empiezo a ver los grandes pensadores y a reconocer sus biografías y resulta que aquel perteneció a una especie de hermandad secreta y este otro que pertenecía a los Illuminati, incluso llegó a abrir algún tipo de nuevo grupo, el Rosacrucismo, y que esto dependía precisamente de otra comunidad que antes era muy secreta, la llamada masonería. Y por esa vía dije, hola, esto llama la atención porque al parecer sí hay un conocimiento detrás de todos estos pensadores que no es de acceso fácil y que habría que pertenecer como a alguno de estos grupos para poder adentrarse un poco mejor en ese tipo de estructuras de pensamiento, de filosofías como tal. De hecho, la masonería por sí misma, más que una secta, más allá que un club, como algunos lo llegan a calificar, o incluso como una religión, o como algo que ciertas teorías conspiratorias llaman satanismo o mano invisible, que detrás de todo eso realmente hay un grupo de hombres fascinados por el conocimiento y por alternativas distintas de acercarse a lo que de hecho nos ha hecho humanos, ¿no? Es poco eso.
Maestro, usted, maestro Hernán Bueno, porque tiene magíster en victimología y sabe muchísimo y ha asesorado a la policía de Colombia en muchas oportunidades, en muchos casos, y en formación misma de los generales, de los coroneles. Maestro Hernán Bueno, ¿usted hizo parte o hace parte de qué logia, si se podría decir, de qué tipo de logia? Sí, realmente es una logia regular, quiere decir que es la que está institucionalizada en Colombia con todas las patentes, la que viene directamente de Londres y es la Gran Logia de Colombia, la Gran Logia de Colombia. Y bueno, la historia de estas logias es que mantienen secretos, conocimientos secretos o ritos secretos, y viene desde hace mucho tiempo. ¿De dónde surgen estas logias? Realmente las logias como se conocen hoy es más una producción, llamémosla así, un híbrido que se ha venido gestando, ha venido evolucionando más o menos desde el siglo XVIII, hablamos de 1717 como un punto fundacional, puntual dentro de las logias como se conocen hoy. Pero realmente, si indagamos mucho más atrás, pues podríamos situarnos, algunos lo ubican en los mismos hermanos templarios y otros incluso se van muchísimo más atrás en antiguos ritos egipcios y otros muchísimo más atrás en grupos que ya, pues de una u otra manera, evidenciaban con comportamientos, actitudes, rituales muy similares a los que hoy por hoy podemos estar haciendo en logia. Pero en ese sentido, hablar de un punto originario, hay un aspecto espiritual muy interesante que yo quisiera que nuestros oyentes se llevaran, y es que la masonería como filosofía y como aspecto puntual de la vida realmente nace en cada persona en el momento en que la entiende, en el momento en que la abraza, en el momento en que participa con sus hermanos de un ritual puntualmente en logia, en taller como tal, como decimos nosotros, en el templo. Esto no descarta el hecho de un apelativo que tenemos para muchas personas que pueden tener comportamientos muy masónicos, muy fraternales, muy filantrópicos y que probablemente nunca han hecho un ritual iniciático dentro de una logia, pero que tienen todo el perfil y uno dice, he ahí un masón sin mandil. Ujú. El mandil es como un traje, el traje que usaban los obreros hace mucho tiempo, los arquitectos, los carpinteros. De hecho, masón es obrero, ¿no? Masón es constructor, maestro constructor. Y la narrativa que se teje dentro de todo tipo de logia es que somos obreros de un templo y ese templo somos cada uno de nosotros. Y como obreros que somos, pues empleamos una serie de, digamos, atuendos que caracterizan precisamente ese ritual de ser obrero. Entonces, el obrero tiene que usar guantes, el obrero tiene que cuidar su ropa, entonces pone un mandil sobre su plexo solar. El obrero pues tiene unos distintivos, entonces usa un collarín para identificar si es un aprendiz, si es un compañero, si es un maestro, qué tipo de grado puede llegar a tener dentro de la logia. Dentro de las logias hay diferentes grados. ¿Dicen que son 33 grados o estoy equivocado? Es una institución jerárquica, claramente es una institución jerárquica, es una institución que tiene en principio 3 grados fundamentales, ¿sí? Que son los grados básicos. Tú entras como aprendiz y al cabo del tiempo, después de una serie de trabajos, después de una serie de reconocimientos, después de una serie de, digámoslo, preparación, se entra en consideración a darle el grado de compañero, que es un grado transitorio, un grado en el que esperamos que se demore poco, para que ya luego se le asigne el grado de maestro. Muchos masones, quizá la mayoría, se quedan allí, en el grado de maestro masón. Otros, pues,
tomamos un camino que es el de la masonería filosófica puntualmente, que es la del escocismo. Entonces, de ahí para adelante sí ya empiezan a, a simbolizarse los siguientes grados de la masonería, que son 30 más. Por eso hablamos de 33 grados. Y en la masonería los números son muy importantes, ¿no? Están llenos de símbolos, pero también la masonería es un mundo en donde por la persecución que tuvieron los masones durante toda la historia se ha mantenido como el secreto, ¿no? Durante mucho tiempo ser masón se ocultaba, no se decía en público, incluso según entiendo, me puedo corregir porque yo no sé de esto, hay una especie de saludos secretos para poderse identificar, así sean de países distintos, porque no se podía decir, porque muchas veces tanto la Iglesia Católica como los gobiernos del mundo, tanto liberales, comunistas como conservadores, los persiguieron, ¿verdad? Efectivamente, a lo largo de la historia, la masonería ha sido perseguida por todo tipo de creencias, por todo tipo de ideologías, por todo tipo de inclinación política, como lo acabas de situar. Por eso, pues, siempre se ha hablado de la masonería como una institución secreta, pero siendo una institución humana, pues se acomoda a las circunstancias propias de la humanidad, y la humanidad viene transformándose a lo largo de los siglos, y esas transformaciones también están al interior de nuestras logias. En ese sentido, hoy más que hablar de secretismo, hablamos de discretismo, es decir, de discreción. Hoy no nos caracterizamos ni nos nombramos como una logia abiertamente secreta y ocultista y mejor dicho, que ojalá nadie sepa ni siquiera en dónde estamos, sino hablamos es de las logias discretas, de la masonería como una institución discreta, discreta. Y por mucho tiempo la Iglesia Católica los persiguió, les dijo que eran satánicos, les dijo que que se reunían como si fueran adoradores del demonio, decían algunos obispos, pero también al mismo tiempo habían obispos masones, o sea, era realmente extraño. Incluso se dice que hubo una logia que estuvo con el Vaticano, que estuvo ahí, no me acuerdo el nombre, que estuvo al lado del Vaticano, y se les decía que adoraban al demonio y a Lucifer. ¿Es bastante extraño eso o por qué cree que pasaba eso? La masonería siempre ha sido una institución contestataria. La masonería siempre ha sido una institución de revoluciones, siempre ha estado presente en todo tipo de revolución, de cualquiera que sea la orientación política y el instante histórico que se esté viviendo. La masonería ha hecho presencia, y presencia activa, presencia formal, presencia en estrados como tal, políticos, judiciales, económicos, muy presente en cada uno de esos escenarios. Eso hace que, pues, a veces los enemigos identifiquen precisamente a todo el grupo de la masonería como un grupo al que hay que prestarle especial cuidado, porque suelen ser muy peligrosos para intereses, sobre todo totalitarios, ¿no? Nosotros velamos porque no haya un solo pensamiento, porque se teja la diversidad, porque haya inclusión, porque el pensamiento crítico siempre esté presente. Y resulta que los sistemas totalitarios, cualquiera que él sea, derecha, izquierda, pues no les gusta ese tipo de concepciones. Entonces nos han puesto un velo de hombres más bien peligrosos, que hacemos rituales con gatos, que estamos adorando deidades demoníacas, y que estamos en circunstancias que definitivamente son peligrosas para la opinión y para los niños y para el futuro de ciertos intereses. Entonces, pues a veces detrás de todo esto se han tejido historias que nos han dejado bastante mal dentro de la, la dinámica que realmente se ejerce al interior de nuestras logias. Pero en las logias también, tanto la suya como las de muchos lados del mundo, sí ha habido como la idea de proteger el conocimiento, como evitar que el conocimiento sea usado para el mal,
Y en eso, por ejemplo, se decía mucho que se tenían guardados libros o conocimientos que no son públicos, que solo lo pueden acceder algunas personas. Se decía antes, ahora me dicen, no, uno puede entrar a internet y ahí están todos los libros que eran secretos antes, pero antes y todavía se cree que hay libros ocultos, ¿no? Pues precisamente este espacio que tú permites abrir a un público y al mundo entero realmente, porque pues el acceso de información está allí abierto ahora a través de internet a cualquiera, hace que esté aquí, porque en otras circunstancias pues estaría uno bajo el temor de una represalia por precisamente sacar a luz situaciones que probablemente no son tan nuevas en lo que lo que estamos diciendo, de hecho, pero que es mejor dosificar y sobre todo explicar, porque eh, estamos padeciendo en este siglo lo que yo llamo una infoxicación. Bueno, yo no, los estudiosos del asunto. Es decir, antes, en la Edad Media, pues la información sí tenía de pronto esos sesgos y habían libros de absoluta reserva literalmente amarrados, cuyo contexto pues era oscuro, anómalo. Hoy por hoy es todo lo contrario, la información está ahí, pero es tanta que la gente hace lo que quiera con ella. Y de pronto lo que hacemos realmente nosotros es, más que ocultar información o evitar que se conozcan los conocimientos, es saberlos dosificar, es saberlos entender, es saber que tienen que llegar en un momento adecuado y en una situación pertinente, es saber que la persona lo va a entender cuando lo reciba. Puede ser que hoy, después de que nos vean en este podcast, inmediatamente empiecen a buscar sobre Hermes Trismegisto, sobre la historia de los Illuminati, sobre los hermanos Rosacruces, sobre los mismos templarios. Y hay tanta información allí que empezamos a crear unas historias que en últimas van a hacer más daño que bien. Y reconocer que cuando uno se acerca a la información ya con un conocimiento previo, ya con cierta armazón epistemológica, ya con ciertos conocimientos filosóficos e incluso que estos han sido dados dentro de unos rituales muy puntuales, que han sido tejidos dentro de unas narrativas que hemos diseñado dentro de unos ritos puntuales, dentro de precisamente unos contextos de logia, pues ya es absolutamente diferente. Entonces, eso que vi por internet, dado ya dentro de un templo masónico, tiene otras connotaciones completamente diferentes. Bueno, vamos a hablar a continuación de cosas que queremos develarles a todos ustedes, cosas que ustedes no conocían. Quiero empezar por unas cosas que pueden ser banales, y es que muchos personajes famosos de la historia han sido masones. Muchos lo ocultaron, muchos nunca lo dijeron, otros sí lo hicieron público, otros lo hicieron público mediante su arte, desde las pinturas hasta las leyes, hasta los países, hasta los escudos de los países, hasta cómicos como Cantinflas y también como el Chavo del Ocho, que era el señor Roberto Gómez Bolaños. Le quiero preguntar sobre él porque mucha gente me escribe y en muchas partes he visto que Chespirito tenía conocimientos secretos, que tenía el grado 33, que todas las palabras y que los símbolos dentro de sus comedias tienen un significado místico. ¿Es verdad? Una de las características, por ejemplo, que tenemos como masones es no hablar de personas vivas que pertenecen a la logia y que no han dado la autorización para que uno públicamente diga, si sabías que fulano que tiene tal cargo es masón, que pertenece a esta logia y que ha entrado a sus hermanos a ese grupo y que, en fin. Pero sí puedo hacer referencia a esto que mencionas. De hecho, quisiera invitar al público a que en un momento en que quisiera dar un paseo por un museo,
Tenemos un museo masónico, está ubicado ahí en la carrera quinta con calle 18. Es un museo abierto en donde efectivamente aparecen las imágenes y las historias de muchas personas que han sido famosas en distintos ámbitos, en la ciencia, en el arte, en la filosofía, en la política, por supuesto, en el contexto militar, en el contexto policial, y allí el museo está abierto para contar esas historias. Efectivamente, Cantinflas lo fue, incluso su patente de hermano masón, pues es una cuestión pública que uno incluso puede consultar en internet. Está en una logia de México, sus arreos, como le llamamos a los atuendos que se emplean. Y creo que la masonería precisamente tiene un trabajo, digamos, extratemplo, y es que en las labores cotidianas pues pueda uno llevar eso que aprende dentro del templo, esa espiritualidad, ese amor por la humanidad, esa filantropía, ese servicio al otro, esa comprensión del mundo no dogmático, ese pensamiento crítico, pueda uno llevarlo precisamente a los demás y lo haga sin revelar estrictamente que esto es masonería, sino que es una manera de ser, una manera de actuar. Y no en vano, pues personajes como el mismo Chespirito, pues también lo hizo dentro de su contexto. Él era el guionista de todo lo que él planteaba. Y allí, pues efectivamente, devela algunas situaciones propias de la masonería. Nosotros, pues todo el tiempo trabajamos con símbolo. Pensemos en que como humanidad, pues el símbolo está arraigado a nuestro ser, a nuestra esencia, a nuestra naturaleza, a nuestro modo de estructurar el mundo. Somos seres simbólicos y muchas de esas simbologías que nos dicen muchas cosas dentro del templo, a veces pueden salir al público, pero no necesariamente diciendo esto es exactamente un símbolo masónico, pero que quienes de pronto quieren de manera curiosa indagar en ello, encuentran allí vestigios de masonería, por supuesto que sí. La numeración de los apartamentos del Chavo, ¿no? Que la bruja del 71, que el Chavo del 8, que el H de Chespirito, la golosa que todo el tiempo está presente, lo que llamamos también en otros países la rayuela. Pues esas son connotaciones que son mensajes de una u otra manera estructurados dentro de un aspecto puramente masónico. Dentro de muchas de las cosas que hizo Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, muchas de ellas tienen significados masónicos que la gente no conoce, que son como escondidos, aunque son evidentes. Yo sé que usted no nos puede contar muchos de los significados porque hace parte de lo que es estar en una logia, pero algunas cosas sí. Él hizo un programa al comienzo que se llamaba Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Solo quiero preguntarle si quiere ir más a avanzar más y mostrarnos más, si no. Si eso de la mesa cuadrada tiene algo de significado oculto. De hecho, las figuras geométricas forman parte de todo un estudio que se llama geometría sagrada. Y la geometría sagrada pues estuvo incluso desde antes de Pitágoras, si se quisiera. El mismo Euclides ya planteaba unas ideas bellísimas sobre geometría sagrada. Y es la representación precisamente de divinidades, representaciones espirituales dadas a través de la geometría que a diario nosotros tenemos. El mismo hombre de Vitrivium pues sitúa la cuadratura del círculo y eso pues nosotros lo estudiamos de una manera muy cuidadosa y efectivamente tanto el círculo, el cuadrado, el triángulo son figuras absolutamente poderosas y que representadas dentro de contextos espirituales muy puntuales, pues dan unos mensajes muy claros y nos ayudan a develar ciertas relaciones que tenemos con la naturaleza, ciertas relaciones que tenemos con los otros, ciertas relaciones que tenemos con el universo mismo y con cualquiera que sea nuestra idea sobre Dios o sobre dioses.
Y ahí mismo le quiero preguntar, también muchas personas dicen que lo que usted quiera, lo que pueda develar, lo que no, no. Pero usted nos ha dicho, la Che tiene algo que ver. Le quiero preguntar si se puede saber qué tiene que ver con la Che, así sea por encima. Y lo otro es que mucha gente dice que en muchos sketches él usaba el color negro y blanco. Por ejemplo, en la ropa de algunos personajes que él mismo se ponía y los suelos, el piso ajedrezado. Y el piso ajedrezado es una representación muy fuerte en la masonería. Quería preguntarle por esos dos. Empecemos por el piso ajedrezado. Efectivamente, da la representación de lo blanco y lo negro, porque pues si algo reconocemos dentro de la masonería es la presencia de los contrarios. Y eso es filosofía muy antigua, en donde pues, todo surge precisamente a partir de los contrarios. Y es necesario que haya una feminidad y una masculinidad para que se produzca una vida. Es necesario que haya una noche y un día, es necesario que haya luz y sombra. Entonces, ese ajedrezado representa precisamente esa luz y sombra. A veces nosotros estamos todo el tiempo persiguiendo la luz y esperando que la luz nos abrace y queremos solo que las cosas buenas nos ocurran. Y resulta que en la vida práctica, en lo cotidiano, también somos sombras, también somos oscuridad. También hay que abrazar nuestros propios fantasmas, también hay que abrazar nuestros monstruos. También, como lo decía el mismo Jung, ¿no? El encuentro con la sombra. En ese sentido, pues, ese ajedrezado es como un recuerdo constante de retornar a esa dualidad, de no quedarnos solamente con una perspectiva del mundo, saber que cualquiera que sea nuestra concepción de cualquier situación en la vida, siempre habrá una concepción absolutamente diferente a aquella que nosotros consideramos como verdad absoluta. Por un lado eso. Por otro lado, así como te decía hace un momento, de cómo existe una geometría sagrada y cómo cada una de las representaciones geométricas pueden llegar a transmitir un poder especial, una energía especial, una vibración especial. De la misma manera lo hacen los números. Y los números tienen un poder mágico. Y no en vano, a veces condenamos como mal presagio el 13 y situamos el 13 como algo malévolo. A veces lo hacemos con el 11. En cambio, el 7 es suerte, el 5 es una especie de prestidigitador allí que nos deja en dudas sobre si la decisión va a ser positiva o no. Entonces es cuando podemos hablar de numerología, pero también podemos hablar de cábala y podemos hablar de cómo la misma grafía de determinadas palabras puestas en hebreo o puestas en arameo o puestas incluso en árabe, pues dan unas vibraciones diferentes. Esto requiere también de mucha sensibilidad. Para un matemático concreto, práctico, absolutamente ajeno a cualquier tipo de creencia, pues simplemente es su medio de estudio y de representación del mundo físico a través precisamente de los números. Para muchos sectores de la espiritualidad, el número es una representación que de una u otra manera nos envía mensajes, nos sitúa en un contexto determinado y a los que hay que prestarle un especial cuidado. Entonces, estudios, por ejemplo, de qué ocurre cuando sumamos tu día de nacimiento con tu año y con tu mes, y eso ya representa un carácter dentro de tu historia personal. A veces no es tan caprichoso, nosotros creemos que no, y por eso los números están todo el tiempo presentes en nuestros rituales, están presentes en nuestro contexto de vida, están presentes en nuestros estudios prácticos formales. Yo sé que usted no nos puede decir aquí directamente porque pues hace parte y lo respetamos totalmente, pero cuando uno ve, por ejemplo,
la vecindad del Chavo. Otra vez, volvamos a eso que es puede sonar raro. Roberto Gómez Bolaños era masón y hay símbolos extraños, no símbolos extraños, hay símbolos ocultos, hay como el piso ajedrezado, como que dicen que el Chompiras tiene las líneas negras y blancas, que es la representación de la dualidad, ¿no? De la luz, y también dicen que los números que vemos en el Chavo todos tienen significados, y por eso son 71, porque ahí está el 7, y también por eso es 72 donde vive la Chilindrina, porque ese tiene otro significado que yo no lo sé, porque usted lo sabe, pero que tal vez no lo puede decir. Y por eso también es del 8. Y por eso también aparecen números extraños a cada rato en los símbolos que hay alrededor. Es lo que usted nos dice. Ahí detrás, no me digas qué significa o qué no, porque yo seguramente usted no me lo va a poder decir, maestro, pero sí me gustaría decir si hay un significado ahí en esos números. Definitivamente sí, claramente sí. Ahí, es decir, no es una cuestión cándida Ni al ni al azar. azar, ni que fue pues porque como que era muy sonoro el asunto. Le trae unas vibraciones especiales. La Che, como te digo, realmente es una representación numérica. En lugar de la Che pudo haberse puesto 1, 1, el 11, porque la Che, numéricamente, la C es 3, la H es 8, entonces 3 y 8 da 11. Y realmente el 11 es un número muy, digamos, atractivo en contextos públicos y en vibraciones puntuales sobre cosas que pasan el día 13 o cosas que pasan el día 11, por ejemplo, que son situaciones o a veces muy tristes o a veces muy alegres, pero que definitivamente sí tienen que ver con nuestros modos de vida. De hecho, probablemente en este momento algunos de nuestros oyentes estén preguntándose, ya entiendo por qué es que a mí siempre me aparece el número 5 en todo lado, o ya entiendo por qué yo sueño tanto con el 11, o ya sé por qué yo me gané la lotería con el 13, o el chance, lo que sea. Eh, y cada quien tiene un número en concreto, tiene un número particular, tiene un número que le persigue, tiene un número con el que sueña y esto no es capricho, por lo menos es lo que nosotros O consideramos. sea, los masones consideran que los números son muy poderosos, que hay una energía mística que está ahí detrás, un conocimiento oculto, un conocimiento que es universal, que nos afecta a todos, que tiene que ver con esa, digamos, nomenclatura. Y quería preguntarle sobre esto porque también, ahorita volvemos a Chespirito porque tengo otra pregunta de él, pero también recuerdo que cuando sucedió el 11 de septiembre, en ese momento recuerdo muchísimo que la mayoría de los masones del mundo y los que yo vi que estaban por ahí dijeron, hay algo aquí con ese número que siempre lo supimos. Eso siempre lo sabíamos y está en todas partes. Incluso ese número 11, aunque mucha gente no lo sabe y lo van a ver en imágenes, Giovanna lo va a colocar aquí para que lo vean, está por ejemplo en el escudo del Apolo 11. Y el Apolo 11 fue el que fue a la Luna porque era el 11 y porque se decidió que era el 11 el que tenía que ir, no el 10 ni el 12, sino el 11, porque los que estaban manejando eso creían que esos números es el número clave o un número especial y porque ellos tenían ese conocimiento que habían heredado de otros hermanos francmasones de Estados Unidos. ¿Es eso cierto o no es cierto? Pues es que no en vano, Esteban, a veces uno insiste mucho en que resulten ciertas cosas, ¿no? En que en la vida práctica pueda yo conquistar un puesto, un cargo, pueda yo acceder a un título, pueda yo conquistar incluso un amor o lo que sea. Y no sale, y no sale, y no sale, porque es que no ha vibrado precisamente con el número adecuado, en concordancia precisamente con lo que hablábamos hace un momento sobre geometría sagrada y numerología. Entonces, cuando uno está en armonía de ese tipo de sensaciones, es más fácil leer cuándo es el momento preciso y cuándo definitivamente no. Cuándo vale la pena hacer un viaje y cuándo es mejor posponerlo. En qué momento vale la pena, en tu caso, publicar un libro y en qué momento es mejor esperar. O incluso, pero ¿por qué no ha salido? Ya todo estaba listo y a última hora algo pasó
y no se pudo lograr lo que tanto se esperaba para ese momento. Muy seguramente allí los números tienen mucho que ver. Y aquí vuelvo por esta coincidencia y quiero que usted me la analice, esta coincidencia, que para muchos es una coincidencia, pero de acuerdo a su sabiduría, a sus conocimientos. Hay muchos análisis de gente sobre esto que conoce la masonería y esto lo vamos a hacer en público si usted lo puede hacer acá. El Apolo 11 fue el que fue a la Luna y el escudo que ya vimos, que Johanna nos lo puso ahí en las imágenes, dice ahí 11. Y el Apolo 13, que debía ir a la Luna, fue un accidente y murieron los 3 astronautas. Yo he escuchado gente muy seria, doctores en física, doctores que son masones, que dice los números tuvieron que ver. Claro, indiscutiblemente. Es que en el universo todo es eso. En últimas, vivimos en un mundo matemático y geométrico. Y si hablamos como hacíamos referencia hace un momento a esos orígenes de la masonería, y si hablamos de que la masonería tiene un contexto de construcción, la construcción de los templos se hacía con base en conocimientos muy concretos de geometría y de números, de matemática. Entonces, no por capricho se ponía el templo de una manera determinada, sino que esto era en atención al estudio astronómico que correspondía con unas líneas astrales puntuales y que tenía que hacerse en una época determinada que estuviese precisamente en armonía con lo que numéricamente debiera estar, astronómicamente debiera estar y geométricamente tuviera que estar. No es ni siquiera magia, aunque tiene mucho de magia. No es solamente espiritualidad, aunque tiene mucho de espiritualidad. Es ciencia pura. Es ciencia pura. Es reconocer que hay un tiempo para todo. Y esto sí que lo saben los constructores, los maestros constructores, sí que lo sabe el campesino, el que va a pescar. Ellos saben en qué momento es que vale la pena lanzar las redes y en qué momento para qué me desgasto, en qué momento es que debo arar, en qué momento debo sembrar, en qué momento debo cultivar y en qué momento es que debo eso es matemático. Eso es astronómico, esa es la influencia de la luna sobre las aguas, eso es que yo no puedo pasar el arado como se me dé la gana, sino que aquí hay una geometría o si no la tierra se me rueda. Parece magia, parece espiritualidad solamente, pero es pura ciencia. Le voy a preguntar, maestro Hernán, bueno, más adelante sobre otros personajes como Roberto Gómez Bolaño, Chespirito, Cantinflas y demás, que tienen esos símbolos. Pero más allá, también le quería preguntar sobre lo que nos está diciendo, que es que muchas veces no nos damos cuenta y el mundo entero que está construido alrededor nuestro fue hecho por sociedades secretas en su momento y es evidente. Por ejemplo, si uno toma el plano de Washington, que también estamos viendo la imagen, gracias a Johanna, Washington fue diseñada por maestros masones y la ciudad entera está construida con símbolos masones. La Universidad Nacional de Colombia tiene forma de búho entero, la gente no sabe, pero todos los días camina sobre la imagen de Minerva, que también dicen que es un conocimiento masónico que llegó allí. Hay muchos lugares ocultos, secretos, que son evidentes, pero que la gente no se da cuenta y está caminando sobre el conocimiento acumulado de sociedades secretas. Sí, de hecho, en la construcción de América, llamémosla así, como en el nacimiento de las distintas repúblicas a lo largo de América, desde el norte hasta el sur, estuvieron presentes los masones, indudablemente. De hecho, al comienzo, en tu presentación mencionabas cómo las revoluciones libertarias se dieron con personajes como Bolívar, San Martín, Santander y tantos otros que podríamos nombrar, y que pertenecían a logias masónicas. Allí había un contexto muy práctico para algunos, que tiene que ver precisamente como se hablaba de logias secretas y de que había que conservar el secreto, pues allí se podía conspirar con más tranquilidad frente a lo que se iba a hacer
en batalla como tal, porque no se iba a infiltrar, era un poco el pensar. Por eso la masonería pues ayudó bastante en esos procesos libertarios. Y ya en las construcciones de la República como tal y en la construcción formal de las ciudades y de los grandes escenarios de política, pues allí estuvieron también los masones presentes y hay símbolos que la ciudad misma puede ser un símbolo o puede tener símbolos como el obelisco o precisamente representaciones como las que mencionas de la Universidad Nacional, en donde pues claramente hubo una participación muy frecuente, muy acertada, bastante prolífica de hermanos masones que participaron precisamente en la construcción de ese proyecto de conocimiento. Y le quiero preguntar lo siguiente, en muchos países del mundo, incluso los símbolos de sus ciudades son símbolos que la gente no sabe que son masones, pero los construyeron masones. Y quiero preguntarle directamente, y usted me puede decir sí o no. Dicen que el obelisco de Argentina, el de la Avenida 9 de Julio, el obelisco que todo el mundo toma la foto allá, fue hecho y es un símbolo masón. De hecho, hay ciudades más representativas en esos contextos masones. Una de ellas la mencionaste, la de Washington. Acabas de mencionar otra que es Buenos Aires. Y cuando uno pasea también por ciertos sectores de Río de Janeiro, en Brasil también la masonería tiene una presencia muy fuerte. Y efectivamente hay muchos monumentos que en esencia o se ha perdido en el tiempo o se le han puesto historias de fundación de ese tipo de monumentos que pues no han querido asociarse directamente con la masonería, pero que después pues claramente se ve que sí es un símbolo masónico puntual. El obelisco como tal, el círculo que rodea a los obeliscos, tanto en Washington como en Buenos Aires, son símbolos totalmente masónicos. El círculo y el punto visto desde el aire, que es una representación geométrica muy clara desde la perspectiva masónica. Por eso en Washington tenemos un gran obelisco. Por eso. Y por eso también lo tenemos en Argentina en la 9 de julio. Y por eso también se dice que, por ejemplo, la Estatua de la Libertad, que está en Nueva York, tiene algunos elementos como el número de la corona, de las espinas de la corona, de las espinas, no sé, de los que están ahí en la corona. E incluso en el libro que carga, dicen que ahí y en muchas otras estatuas se ven un rombo, que es el símbolo de la masonería, que es un rombo que está partido en dos, que podría ser fácilmente la escuadra y el compás, ¿es verdad? Y en los escudos. Ahora, esto en representaciones arquitectónicas y en monumentos o en escudos, pero también podemos visualizar muchos símbolos masónicos incluso en logos que todo el tiempo usamos y probablemente no reconocemos como tal. ¿Cómo cuáles, maestro? Yo les invitaría a mirar, por ejemplo, el símbolo de Gmail, ¿no? Ahí está la G, o esa misma carta podría, el logo de la M, realmente puede simbolizar claramente un mandil. O sea, el logo de Gmail... O la M que aparece en el correo electrónico. En el correo electrónico. Es un símbolo oculto y evidente al mismo tiempo. O sea, para el que es masón sabe que ahí hay un origen masónico. Para el que no lo es, simplemente ve una carta. Ese es parte del secreto. Eso es parte de lo que, pues, digamos, es una manera también de representar, llevar mensaje, simbolizar, impactar, pero de maneras muy sutiles, ¿no? Y también, por ejemplo, me decían que hay una marca de ropa deportiva que se llama Umbro, que tiene un símbolo que es un rombo dentro de un rombo y que efectivamente también es un mensaje masón. Que es uno de los más significativos dentro de la masonería. Hay muchos logos que tienen incorporada la escuadra y el compás, ya sea de manera muy sutil o incluso, como en los rombos, de manera muy abierta.
de manera muy Y también abierta. dicen... Apps encontramos todo el tiempo En las aplicaciones. en las aplicaciones cuya representación simbólica para reconocer que ahí está esa app, ahí hay un símbolo. Y me dicen, yo no sé, que generalmente cuando se ven dos columnas es un símbolo muy importante. Cuando se ve una app que tiene dos líneas que pueden ser a veces una partida, a veces una completa. Y también se decía que de las primeras embotellamientos de Coca-Cola, nada más que Coca-Cola también era un rombo y adentro venía Coca-Cola. Y que ese rombo es también un mensaje masónico. Pues de hecho, lo que te decía hace un momento, ¿no? Uno de los símbolos que más nos identifican, pues es el de la escuadra y el compás. Y esa escuadra y compás está sugerida en muchos de estos logos, que pues el rombo como estructura, digamos, geométrica, cuando se traspasa a un elemento un poco más tangible, pues puede representarse como un compás arriba y una escuadra abajo. Que es el símbolo del creador del universo, si estoy mal, ¿o es el símbolo del arquitecto? Nos representa una simbología espiritual mayor. Realmente es un poco asociada también, si se me permite, con esa idea ya del ajedrezado sobre el blanco y el negro, sobre los opuestos. En la escuadra y el compás encontramos un poco la feminidad y la masculinidad, encontramos la espiritualidad y la materialidad. Vamos entonces ahora a un símbolo que para mí es uno de los que todo el mundo ha tenido en la mano y que no se da cuenta que existe y que muchos dicen es el gran símbolo masón que la gente ha tenido y que incluso todo el tiempo, incluso los que nos están viendo puede tener uno en el bolsillo y no se dan cuenta, y es que en el billete de $1 hay una pirámide y un ojo encima y muchos dicen, es la representación de Dios. Y dice Novus Orden Seculorum, el nuevo orden secular, que es un mensaje muy fuerte, casi ocultista. ¿Eso es un símbolo masónico? ¿En el billete del Tiene un dólar? origen que se le atribuye a la masonería. Digamos que no nos hemos arrogado de manera puntual ese efecto fundacional, aunque muy probablemente los masones que estuvieron presentes en ese diseño dirán que sí, pero podría incluso también situarse dentro de otro tipo de representación también de un grupo muy poderoso que son los Illuminati. Y también podríamos llevarlo al mismo cristianismo, que lo sitúa también dentro de su simbología como el ojo de Dios, y lo podríamos llevar muchísimo antes al símbolo egipcio se me fue ahora, el Horus. El ojo de Horus. El ojo de Horus, que también pues es una representación de ese tipo. Pero que hayan símbolos en el dólar, los hay, claramente. Y ese, pues, para quienes quisieran defender la idea de que es propiedad de los masones, no le faltan argumentos. Puede tener todos los argumentos para situar que efectivamente eso es absolutamente masónico, y otros dirían, no, eso tiene una ascendencia más bien cristiana de los cuaqueros que también estuvieron presentes allí, y otros dirían, no, eso es muchísimo más antiguo y eso es egipcio o eso es de los Illuminati, que pues claramente es más secreta y más poderosa que los mismos masones, en fin. Vamos a hablar otro día con usted en otro podcast porque eso está genial, maestro, pero estamos hablando de símbolos, de signos, que fue lo que usted me dijo que quería que habláramos. Y entonces le quería preguntar sobre algo que todo el mundo pasa por encima, que tiene que ver con otro grupo que fue exterminado tristemente porque los masones fueron buscados, que no eran de un mundo secreto, pero eran los templarios. Y entonces dicen que hay una conexión entre el número 13 y los templarios. Un poco por el momento en que fueron acusados y por el momento en que precisamente pues, fueron extinguidos y pasaron de ser muy cercanos al Vaticano a ser perseguidos por el Vaticano. Y eso se asocia precisamente con el número 13. Pero
con distancia de la misma numerología que se presentó allí como algo tenebroso, que efectivamente lo fue, y muy triste en la historia de la humanidad. Más allá de eso, es que definitivamente los hermanos templarios sí, en sus excursiones, en sus periplos y en su fuerza bélica, también tenían una enorme fuerza intelectual y una enorme fuerza financiera y un enorme poder de conocimiento, en un momento, justamente como lo decíamos hace un momento, en donde el conocimiento era poder. Y cuando ese poder pues quiere llevarse a una masa y, y cuando quiere de pronto ir en contra del status quo del momento, pues termina siendo peligroso y aquellos que antes eran aliados, pues terminan siendo enemigos. Y esa ha sido un poco de las razones por las que también se tejen tantas historias en torno a los templarios, algunas de ellas con un carácter muy conspirativo y muy mágico y muy esotérico, y otras muy históricamente muy certeras y que aún siendo mágicas y siendo esotéricas, no se les quita ese carácter de poder financiero y de poder del conocimiento que efectivamente tenían. Por encima de si el Santo Grial o no, de si habían dado con la tumba de Cristo o no, por encima de si es real la participación del mago Merlín o no, dentro de todos estos contextos, existieron históricamente, están ahí en los libros, están los nombres, están sus representaciones, están sus logros de batalla y están también sus tesoros, algunos de ellos perdidos para siempre, otros todavía se conservan, pero lo cierto es que hay una narrativa de los templarios sobre la que creo que debemos llegar, volver. Porque son narrativas de poder y son narrativas que de una u otra manera nos están diciendo cosas para que no repitamos historias que no valen la pena repetirse. Vamos a hablar en otro podcast si ustedes quieren. Si a ustedes les está gustando este podcast, por favor, denle like ya mismo, comenten, sigan al maestro Hernán Bueno en todas sus redes y digan, ¿quieren que hagamos uno de Illuminatis? ¿Quieren que hablemos de los templarios en el futuro con el maestro que nos está contando acá? Hoy hablamos de símbolos secretos, de Chespirito, de Cantinflas, de muchos más. Y yo sé que ustedes me han preguntado, queremos saber quiénes más han sido en la historia de la humanidad y dónde más hay símbolos ocultos de la masonería. Hubo un director de cine, ya volviendo otra vez a los símbolos, que lo usó mucho, que se llamó Stanley Kubrick. Kubrick hizo un montón de películas y la mayoría están llenas de símbolos extraños. Incluso hizo una, la última, que hace es sobre una sociedad secreta. Y ahí salen varios de esos símbolos. Dicen que él conocía las sociedades secretas y que antes de morir, porque fue su última película, quiso mostrarle al mundo lo que él había visto. ¿Qué piensa de estos símbolos que aparecen en el cine, la televisión? ¿Qué otras personas conoce usted que pueda decir que ya no están, que fallecieron, porque lo puede decir, que fueron masones aparte de Bolívar, Santander, Chespirito, Cantinflas? Mira, el cine está lleno de masonería. Y a veces de manera muy sutil y otras de manera muy abierta, ¿no? En ojos bien cerrados. Así se llama la película de Kubrick. Sí, la de Kubrick. Aparece en una serie de rituales que hay quienes quieren asociarlo un poco a rituales puntualmente masónicos de grados superiores. Pero por detrás, es decir, más allá de eso, es que sí hay un afán, no llamémoslo afán, cierta intención por querer mostrar cosas que a veces son censuradas dentro de la misma masonería y la misma masonería se encarga de decir eso no es nuestro y probablemente es más nuestro de lo que aparenta llegar a ser. Entonces, Francis Ford Coppola en Drácula, ahí claramente aparecen muchas representaciones que también nos sitúan en ello. Y esto no es ni satanismo ni espiritualidad, entonces, porque es que si lo que voy a decir, entonces ya vamos a dejar de ver películas de Walt Disney.
Pero empezando que Walt Disney pues, era masón, Disney era masón. claramente. Y muchas de las películas tienen elementos y símbolos de masón. Total. Hay que ver, incluso tanto de las más clásicas, el Pato Donald, hay un episodio en donde revelan muchos elementos de geometría sagrada, precisamente, y hasta representaciones muy relativamente próximas en el tiempo, en Kung Fu Panda. Sí, Kung Fu Panda, sí. Allí hay un momento en donde se le pone incluso el mandil cuando él ya logra ascender en su cocina y se le hace de una manera muy ritual, muy interesante. Y pues están en esa misma película la representación del gran secreto, ¿no? De cuándo se va a volver maestro él, ¿no? Y qué es lo que él tiene que saber para llegar allá. Ahí, de una u otra manera, hay mensajes de ese tipo. Hubo otros dos animadores muy famosos de todos los tiempos que también se dice eran masones, yo no lo sé, pero pues mucha gente dice que el señor Joseph Hanna y el otro Barbera, Hanna-Barbera, eran masones y que en algunos de sus productos más audiovisuales más famosos se mostraba directamente la masonería y uno de esos era los Picapiedra. Pedro y Pablo Picapiedra, que incluso hacen parte de una logia y que se van y se reúnen ellos dos en la logia y muestran abiertamente, y la gente no se está dando cuenta, pero estaban viendo parte de lo que era una logia en un programa de televisión. ¿Usted cree que es así? O? La de los búfalos mojados. Sí. Incluso hay un episodio en donde él está angustiadísimo porque el gran maestro lo ha convocado a conversar con él y está muy nervioso porque, pues, ¿cómo así? ¿Por qué el gran maestro lo va a convocar? El gran maestro, pues, es una figura muy importante dentro de nuestras logias. De hecho, es nuestro líder superior. Y allí lo dice abiertamente en los Picapiedra. El mismo término picapiedra, ¿no? Somos constructores, estamos picando la piedra, estamos construyendo el templo, estamos esculpiendo la piedra también. El que pica, el aprendiz, el que la esculpe, el compañero, y el que construye el templo, el maestro. Entonces, no es casual los mismos nombres. De hecho, probablemente los oyentes recuerden un episodio de Los Simpson muy nombrado, el de los magios. El de los magios que les gusta tanto que Homero destruye la logia con su ineptitud y su estupidez. Sí. Y uno diría, es una burla a la masonería, o no solo a la masonería, sino a todo tipo de sociedades que puedan llegar a tener una estructura similar a la masonería. Pero uno dice hasta dónde esa caricaturización realmente pues puede ser incluso publicidad para la misma masonería, o por lo menos un mensaje de que es una institución totalmente viva, actual, renovada, y que pues sigue ejerciendo influencia en muchos aspectos de la vida cotidiana. Bueno, estamos en la recta final de este podcast. Ha sido increíble conocer acerca de los símbolos masónicos y de los personajes masónicos. Walt Disney, Hanna-Barbera, Cantinflas, Chespirito, y los símbolos de que por qué la bruja del 71 es un símbolo y demás, pero... Mira, a propósito de esto de Cantinflas, que lo has mencionado varias veces, hay que ver esos diálogos de Cantinflas. Por Dios, ahí es donde te digo yo que la masonería sale del templo. En esa representación de cuando hace el profesor, ¿sí? O cuando hace el barrendero, o cuando hace del dictador, o el dictador de Chaplin. Que me salté allí a Chaplin, pero que también hay el diplomático, el de Cantinflas. Esos discursos absolutamente libertarios, absolutamente incluyentes de la humanidad, de la sensibilidad, de la necesidad de tratarnos nuevamente como eso, como lo que somos, como seres humanos, porque fíjate que en ninguna de esas representaciones, ni Chespirito ni Cantinflas, para mencionar esos dos, hay un discurso de odio, ni hay un discurso de exclusión, ni hay un discurso dogmático, ni hay un discurso excluyente.
Todos esos discursos, todos esos guiones siempre apuntan a, oiga, hagámonos pasito, tratémonos como hermanos, nos estamos matando, paremos esta vaina, ojo con las ortodoxias, ojo con los pensamientos únicos, ojo con asociar la realidad histórica, política, cultural, social, con base en una sola manera de entendernos en nuestras relaciones. Somos plurales y como plurales, pues tenemos que entendernos pluralmente. Eso está ahí en ellos todo el tiempo. Y eso es lo que yo te digo que es sacar la masonería del templo y ponerla al servicio de la humanidad. En el fondo, en muchos de los productos que vemos culturales, en películas, en cine, en un sketch de Chespirito en La Vecindad, en una película de Cantinflas y de muchos otros que no podemos nombrar porque están vivos, muchos actores de Hollywood son masones, es evidente, pero no lo podemos decir. O sea, no lo pueden decir, yo sí porque yo no soy masón. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que aseguran que Jim Carrey es masón, por lo que ha dicho, aseguran que este señor tan famoso Al Pacino es masón y que es evidente por cómo saluda y un montón de cosas más. Yo sé que usted no lo puede decir porque por norma no puede decir si están vivos y hay muchos más que usted revelaría, pero en todos cuando estamos viendo esos productos están esos símbolos ocultos muchas veces de los que hemos hablado hoy. Las columnas, los números, los compases, las escuadras, los rombos, en los créditos. Al final dicen, por ejemplo, que siempre que terminan las películas norteamericanas sale un rombo. Los logos, sí. Y en los logos siempre hay un rombo en la mitad. En la mitad. Sea una película de cualquiera. Sale en la pantalla negra, en las antiguas, un rombo blanco. Todos decían que esa era la marca del poder masónico en Hollywood. ¿Usted qué piensa de eso? Lo que te digo, lo que hemos venido aquí exponiéndole a nuestros oyentes, definitivamente hay una geometría sagrada. Hay una numerología, hay una simbología que no es inaugurada necesariamente por los masones. Pertenece al ser humano. Desde que el ser humano empezó a pensarse, ha tratado de simbolizar su pensamiento y lo ha puesto precisamente para poder entenderse a sí mismo y entender las relaciones con los demás y entender la relación con la naturaleza y el universo en sí. Por eso están ahí y nos hablan todo el tiempo. Es cómo los entendemos, cómo los abrazamos, cómo dejamos de satanizar ese tipo de cosas y cómo empezamos a buscarles precisamente un sentido dentro de nuestro cotidiano y que ese sentido sea no porque me distingo por ello y entonces es que míreme, no, sino que justamente he abrazado el símbolo me ha hablado y por eso pues quiero ser un mejor ser humano y estoy trabajando en ello. Y a veces puedo en el blanco y a veces me voy para el negro y voy a estar así todo el tiempo. Y bueno, ya con eso terminamos. Sé que hubo cosas que no podía decir usted, pero me gusta mucho porque aprendieron mucho los televidentes y los oyentes Eso espero. de los símbolos. Hay símbolos allí que no son malvados, que no son malditos, que no van a destruir la vida, sino que son símbolos que transforman, que tienen información, que son parte de la humanidad y que los masones han adoptado de muchas culturas y de muchas filosofías, pero que en el fondo son símbolos poderosos y que están en los billetes, en las películas, en el cine, hasta en los números de los botones de los personajes. O sea, yo hablaba con otro hermano masón que no voy a decir su nombre aquí, que él me dijo, le voy a contar lo que me van a acabar en mi logia, pero yo lo voy a decir porque pues no es el maestro Hernán, bueno, es otra persona que me dijo, cuando usted ve, por ejemplo, los personajes de muchos programas de televisión, incluyendo Chespirito y demás, cuente los botones. Ahí hay un número, siempre es el mismo número, porque es un número que lleva un mensaje y siempre lo va a encontrar. Si esos personajes siempre tienen ese número de botón, hay un masón detrás enviando un mensaje. Y incluso los puntos, ¿no? Los puntos. Los puntos también, sobre todo en representaciones de caricaturas y de personajes de Walt Disney.
no en vano están esos 3 puntos ahí puestos. Ahí está, vea, nos dijo algo, un secreto, los 3 puntos. Búsquenlo y ya sabrán por qué. Maestro Hernán Bueno, muchas gracias por estar en Historias Paranormales con Esteban Cruz. Muchísimas gracias a ti, Esteban. Me sentí muy cómodo. Esperemos que también nuestros oyentes. Y espero que no le digan nada a sus hermanos por... Aquí no reveló nada. El que No. habló fui yo, lo de los 3 puntos, los compases, todo lo dije yo, el 11 y demás. Si ustedes quieren que hagamos un programa especial más adelante, no solo sobre esto, sino sobre los Illuminati, sobre el Priorato de Sion, que fue otro grupo, sobre las órdenes herméticas, sobre los Rosacruces y sobre otras historias realmente asombrosas de grupos y sociedades secretas, algunas que todavía dicen que están por ahí, Bohemian Group, esta que supuestamente gobierna Estados Unidos y que hacen rituales en un bosque y que presidentes están allí, la orden de las calaveras y los huesos. Si quieren que hablemos de esos grupos, pues vamos a hablar aquí. Solamente díganme, quiero, y dele like, y mándeselo a la abuela, mándeselo a la amante, mándeselo a los amigos, mándesele el video para que lo vea ahí en el WhatsApp. Muchas gracias, maestro Hernán. A ti, muchísimas gracias, Esteban. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos con el maestro Hernán Bueno, que estuvo con nosotros en este podcast en el que hablamos de todo, ¿no? La gente dice, pero ¿qué es lo que hablaron? Porque hablaron desde el Apolo 11 hasta Chespirito. El otro día me decían, Esteban es masón. Una vez me encontré a alguien por la calle y me dijo, yo quiero hacer parte de su secta. No, esto no es ninguna secta. Aquí presentamos información. Yo soy escéptico. La masonería es parte de la historia, tiene un conocimiento detrás. Nosotros no vendemos nada. No queremos que usted llegue a la casa y llegue a convencer a su familia de cosas. No, aquí nosotros buscamos el misterio, tratamos de entender, de ir más allá. Eso es lo que hacemos acá. No hacemos nada más. Y por eso, dentro de poco, vamos a tener otro nuevo espacio en el cual vamos a poder interactuar. Ahí sí me van a poder decir lo que sea. Por ejemplo, me pueden decir, qué lindo estás. O me pueden decir, sí, porque hay tanto odio en internet. Aquí yo pienso que hay tanto odio. Y los políticos, hoy en día muchos youtubers, muchos streamers, lo que hacen aquí es dar discursos de odio, porque eso llama mucho la atención. Yo llego aquí, les digo un discurso de odio y usted va a seguir escuchando. Por ejemplo, yo podría decir, es que odio a este señor que es presidente, y me van a tener ahí. O es que estos son los que destruyen. Los puedo tener ahí. Pero no. Aquí lo que queremos es ser reflexivos, decir esto existe o no existe. Existen esas grandes preguntas de la humanidad, eso es el misterio. Existe vida después de la muerte, esos son los fantasmas. Existe vida en otros mundos, esos son los cabezones alienígenas, los grises locos, los pleyadianos, todas esas cosas. Existe lo espiritual, como decía por aquí una vez un exorcista que vino, la loca Anabel, y un montón de criaturas ahí, Chucky y demás, seres poseídos que aparecen en los medios y que aparecen en las películas, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué es lo que nos hace humanos? Por eso vamos a tener un espacio nuevo. Voy a invitar también al maestro Hernán Bueno para que hagamos en vivos, en los cuales yo pueda estar con ustedes y con un invitado hablando y ustedes pregunten directamente cosas y nosotros les mostremos las cosas y podamos interactuar y yo les pueda decir, señoras y señores, vivan bien, amen a la gente, pásenla bueno, busquen a su mamá y denle un abrazo, aprovechen la vida, busquen por allá, si les gusta el queso, coman queso, si les gusta irse a ver el atardecer, véanlo. No desaprovechen el tiempo. Se los podemos decir de frente y les podemos hablar de todo, de lo que les dije, ovnis, temas paranormales, ocultismo como lo que vimos hoy, sociedades secretas, solo aquí, en vivos, en este canal de YouTube que se llama Historias Paranormales con Esteban Cruz, porque yo a usted, esté donde esté, de verdad, le mando un beso y le digo que lo quiero mucho.